bien, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy, el tema que tenemos preparado para esta mañana, el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Shaddai significa Dios Todopoderoso. El Shaddai significa Dios Todopoderoso, en lo que significa. Y para esto vamos a entrar al libro del Génesis, donde por primera vez, se hace mención de este nombre que se le da a Dios y es precisamente, una vez más, en la vida de Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice ahí claramente, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero mira qué maravilloso. Dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y esa palabra, o si todo esto, lo que está en negritas, significa, bueno, de ahí se deriva el nombre El Shaddai. Pero ese nombre tiene mucho más que darnos, mucho más que invitarnos a analizar. Y bueno, el Shaddai, como mencionamos, es una de las formas para presentar la naturaleza divina y es la unión, escucha bien, es la unión del nombre de Dios con algún toque peculiar cuando Dios se presenta. Por eso es, si te das cuenta, es él y luego Shaddai. El Shaddai, que en este caso, pues, este nombre nos transmite una idea muy poderosa cuando nosotros lo vemos o lo analizamos. Aquí está, observa aquí en la pantalla, ahí está el nombre de El Shaddai, y este nombre transmite la idea de un Dios que todopoderoso, como para hacer que esta pareja, hablando de Abraham y de Sara, de edad avanzada, pudiera procrear. Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12. En el capítulo 12, algunos historiadores dicen que Abraham tenía 75 años de edad. En el capítulo 17 ya habían pasado un poquito más, 24 años, porque ahí dice que era la edad de Abraham, 99 años. Bueno, 24 años habían pasado. Y durante ese periodo de tiempo, Dios no se había o no le había dado un hijo todavía a Abraham. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios promete y se tarda en cumplirlo? No sé si te has dado cuenta de eso. ¿Por qué Dios te dice, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto contigo, con tu familia, pero pasa un año, 2 años, 3 años, y uno dice, pero aquella palabra que me dio, ¿por qué no se cumple en mi vida? ¿Cuál es el factor? ¿Qué es lo que lo detiene o qué es lo que detiene esa promesa para que se cumpla? Bueno, hay dos cosas que nosotros debemos de analizar. Número uno, Dios retarda su promesa por amor a nosotros, porque Dios ve, no puede, sino que ve el corazón, ve la motivación, ve la profundidad de nuestros pensamientos y conoce todas nuestras debilidades. Entonces, Dios tiene que perfeccionarnos para poder recibir una promesa de tal magnitud. Por eso muchas veces
el tiempo que a nosotros nos es un enemigo, lo voy a poner de esa manera, pues no nos permite tener de manera inmediata esa promesa y pues nuestro cuerpo se va desgastando, nuestras fuerzas se van acabando. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa, pero no lo cumplió de manera inmediata, porque habían cosas tanto en Sara como en Abraham que tenía que procesar, tenía que trabajar en ellos para poder darles la promesa. Y ahora, número dos, Dios permite que el tiempo transcurra para hacernos débiles a nosotros. ¿Cómo? Débiles. Sí, pues tomemos el ejemplo de Abraham una vez más. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Pasaron 24 años cuando Dios una vez más se le vuelve a aparecer para darle, rectificar la promesa. Pero ya habían pasado 24 años. Ya el cuerpo de Abraham ya no tenía fuerzas, por así decirlo, para procrear ni Sara. La edad había avanzado. Entonces Dios los llevó a un estado débil, a un estado de dependencia a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, de que nosotros dependamos de Él. Por eso a los 99 años, Dios le da ese nombre. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. ¿Para qué? Porque el nombre del Shaddai significa todo suficiente, todo abundante. Eso es lo que significa el nombre de Dios, todo suficiente y todo abundante. Entonces, cuando nosotros vemos el nombre de El Shaddai, pues nos lleva precisamente a replantear la idea de que Dios tiene control de todo lo que está haciendo. Por algo está Él retardando que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Si Él lo cumpliera de manera inmediata, hoy te da la promesa, mañana se cumple. O hoy te doy la promesa, en 24 horas se va a cumplir esa promesa. Muchos de nosotros nos sentiríamos soberbios, caeríamos en la altivez y comenzaríamos a decir, a mí Dios sí me escucha, a mí Dios sí me consiente, a mí Dios sí me cumple sus promesas. Cuando realmente lo que Dios está haciendo es que si Él retarda una promesa en su cumplimiento, es porque hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que se tiene que trabajar. Entonces, aquí cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso, la idea que transmite el nombre es del Dios de las montañas, lo voy a poner de esa manera. Pues en la antigüedad se pensaba que las divinidades habitaban en las alturas de los montes. Por ejemplo, ahí podemos ver el Salmo 121, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, esa idea de que tenían de que el Dios de las montañas, pues trae la idea de que va a venir para socorrernos. Y bueno, vemos que hay narraciones en la Biblia donde Dios se le reveló a Moisés en las alturas de las montañas. Por ejemplo, Éxodo 19, Éxodo 20, cuando Dios se le revela a Moisés, ¿en dónde lo hace? En las alturas del monte Sinaí, en la montaña. Entonces, las ideas fundamentales que se incluyen en la raíz hebrea de la palabra Shaddai son de poder y hasta de violencia. Bueno, sin embargo, desde las primeras traducciones de la Biblia, hebrea del griego, la idea de Shaddai se transmite con la palabra todopoderoso o omnipotente. ¿Ah? Más que violento, Dios es un violento. No, 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 vamos a quitarnos esa idea. Dios es todopoderoso y
omnipotente. Tradicionalmente, las traducciones de la Biblia presentan, ¿no?, este nombre divino como Dios Todopoderoso. Y de acuerdo con el orden, la primera ocasión que el Shaddai aparece en las escrituras es precisamente en este capítulo 17 de el Génesis, en la revelación a Abraham. Y el contexto teológico de esta revelación es sencillo, es la promesa divina, la promesa divina. Cuando él se presenta como el Shaddai, date cuenta, no se presenta como Elohim, que ya lo analizamos, no se presenta como Adonai, no se presenta como Jehová, se presenta como el Shaddai, es lo que yo te decía. Cuando Dios se presenta con un nombre específico, ¿es para qué? Para demostrarle una faceta de su carácter al hombre. Y en este caso, pues lo que Dios está mostrando es una faceta de lo que Él es, omnipotente, todo suficiente, todopoderoso, donde el hombre ya se encuentra débil, donde los hombres se encuentran ya sin fuerzas, Dios dice, yo soy el Todopoderoso. Yo puedo hacer que de la debilidad que tú tienes, hacer que pues, se produzca algo bueno. Incluso el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos dice que Abraham consideraba su cuerpo como muerto. O sea, ya no tenía esperanzas de procrear. Y es ahí donde Dios dice, bueno, lo que tú consideras muerto, de la muerte yo puedo dar vida. De una matriz muerta, de una matriz seca, yo puedo hacer brotar vida. Por eso se presenta como el Shaddai. Y bueno, aquí es por eso este nombre representa la promesa divina y que iba a tener que una descendencia, el establecimiento del pacto con Dios, de Abraham con Dios o de Dios con Abraham, que fue un pacto de la circuncisión. Y es un pacto emblemático y revelador, porque también en el capítulo 17, si tú lo lees en calma, con calma y en tu casita, el capítulo 17 te vas a dar cuenta que allí Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Entonces, la peculiaridad es que ya Abraham era hombre avanzado en años, al igual que su esposa. Y ahora bien, biológicamente era casi imposible que pudieran concebir. ¿Sí? Es más, hoy en día ¿qué dicen los médicos, los especialistas? Que una mujer debe de procurar estar embarazada, casarse y quedar embarazada a los 30 años, 35, híjola, con riesgo a los 40. Ya después de ahí, ya es un riesgo tener un hijo tanto para ella como para el bebé. Entonces vemos que biológicamente era imposible que estos dos pudieran concebir, porque Abraham, si era de 99 años, entonces Sara tenía también ya una edad de, pues, de 89 años, porque se llevaban 10 años de diferencia. Entonces vemos que Dios tuvo que empezar a hacer cambios en la vida de Abraham. Los cambios, por ejemplo, los cambios de nombre en la Biblia destacan precisamente transformación. Ese es el mensaje. Cuando tú leas en la Biblia y Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, aumentándole la H-A, Abraham. Entonces tú dices, ¿pero por qué? Porque esto destaca una transformación importante en la vida de Abraham. Entonces, de Abraham a Abraham proceden, ¿no? Proceden, estos dos nombres proceden de la misma raíz hebrea, que transmite la idea básica de padre enaltecido. Eso porque Abraham significa padre enaltecido. Entonces, Abraham en la narración bíblica, en el Génesis que acabamos de leer, Génesis 17:5, tiene una
pronunciación similar a las palabras que significa padre de multitudes o de naciones o antepasado de muchas personas. Ese es el significado de Abraham, con H-A, Abraham. Y entonces, ¿qué significa Abraham? Abraham, A-B-R-A-M, Abraham. Significa padre enaltecido, solamente. Y Abraham, aunque viene de la misma raíz, pero el significado es más profundo, más amplio. Entonces, lo que lleva es una transformación en la vida del patriarca. A ver, ahora que ya tengo 99 años, me estás diciendo que me vas a ser padre de naciones, que me vas a ser padre de multitudes, que voy a ser padre de muchas personas. ¿Cómo? Si ya no tenemos la edad biológicamente hablando, ¿no? Ya no podemos hacerlo. Entonces aquí es donde Dios se le presenta y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy. Lo que para ti es imposible, para mí todo es posible. Y en ese contexto de revelación de Dios y establecimiento de pactos, es que el Señor se manifiesta como el Shaddai. Ojo, pero dense cuenta algo. Primero transforma a Abraham, luego hace un pacto, una alianza, un convenio con él. Y le dice, si cumples esto, lo que estoy diciendo, tú vas a ser padre de multitudes. Bueno, quiero que vayamos viendo todo esto. Si tú te preguntas, ¿por qué a mí no se me cumple una promesa, por ejemplo? Alguien oró por mí y me dijo que este año me va a ir bien, pero cada año me va mal. Hay algo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Hay algo que Dios necesita cambiar en nosotros, así como en Abraham. Recuerda que en ese transcurso del capítulo 12 al 17, tal vez tú dices, pero son 5 capítulos. Sí, pero 5 capítulos que abarcan 24 años de historia. Y en esos 24 años de historia, Abraham y Sara cometieron errores. Errores que hasta el día de hoy siguen pagando. Por ejemplo, Sara se desespera, no puede tener hijo y le dice a Abraham, pues llégate a mi esclava, a Agar, y dame un hijo a través de ella. ¿Quién se desesperó? Sara. Entonces, pues Abraham le complace, tiene un hijo con Agar, pero el problema fue de que ese hijo fue un problema desde el embarazo, el nacimiento y luego hasta el día de hoy. Entonces Dios tenía que tratar en ambos corazones porque podrían haber cometido errores. Imagínate que Dios le hubiese dado un hijo bajo esa circunstancia, lo hubiesen echado a perder, lo hubiesen arruinado todo. Por eso Dios tuvo que llevarlos a un punto, como decimos nosotros, ¿no? Contra la espada y la pared. Para, a ver, ya no puedes, biológicamente tu cuerpo ya no es apto para concebir. Pero es aquí donde yo entro, porque yo ya traté contigo. Entonces, el Shaddai y este nombre precisamente transmite, mis amados, el Dios altísimo, ¿no? Este nombre transmite ¿qué? Transmite la idea de un Dios todopoderoso para hacer que esta pareja de ancianos pudieran procrear. Y también, bueno, hay estudiosos que entienden que el nombre divino en este texto bíblico transmite la idea de todo suficiente y todo abundante para destacar la capacidad divina de llevar a efecto lo que para los seres humanos es imposible. Tú no puedes hacerlo. Pero deja a Dios hacerlo entonces. Es que yo quisiera ver mi familia transformada. Y ya hice todo lo que fui a Alcohólicos Anónimos, fui a Neuróticos Anónimos, fui a este grupo, al otro grupo, ya me metí aquí, ya tú lo hiciste. Deja que Dios lo haga. Dios quiere
que nosotros bajemos la guardia, bajemos la mano y le digamos, yo no puedo, yo no puedo. Y dijo el apóstol Pablo, 3 veces he rogado a Dios para que me quite este aguijón. Y las 3 veces él me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? ¿En dónde perfecciona el Shaddai su carácter? En tu debilidad. Entonces, no quieras hacer las cosas que a Dios le corresponden hacer. Tú no vas a cambiar a esa mujer, a ese hombre, a ese hijo, a esa hija. Tú no lo vas a cambiar. El que lo va a cambiar es Dios. Por eso Él quiere que tú y yo bajemos la guardia y digamos, no puedo. Ya lo humanamente hablando, ya hice lo que tenía que hacer, ya no puedo. Entonces, Dios aquí se presenta entonces como el Dios altísimo. Escucha bien, el Dios altísimo, el Dios altísimo. Y este Dios altísimo y todopoderoso, pues lo vemos en el Salmos 91. En el Salmo 91. Y es este Salmo 91 nos habla de que Dios gobierna ¿qué? Los cielos y la tierra. El Shaddai gobierna ¿qué? En los cielos y la tierra. Y que interviene en medio de las realidades humanas. El Shaddai, ¿dónde quiere intervenir? En nuestra realidad, en nuestra realidad. No es como nosotros lo estemos haciendo, es como Él lo quiere hacer, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, y como hace años escuché a un predicador decir de esta manera, cuando tú metes tu mano, Dios quita las suyas. Entonces, dime tú, ¿cómo te ha ido durante todos estos años metiendo tus manos? ¿Cómo te ha ido? Cuando yo meto mis manos me va de la patada, me va mal. Y entonces yo digo, no, 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 ya aprendí, ya no voy a meter mi mano. Él que meta su mano, mejor para que él, porque él interviene en las realidades humanas y es también abrigo que protege y sombra que refresca. Entonces, en su morada, cada uno de nosotros obtenemos ¿qué? Protección, apoyo, seguridad, que son necesarias para vivir de forma plena y abundante en esta vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a este nombre, el Shaddai, porque es aquí donde él refleja todo lo que nosotros los seres humanos necesitamos. Y el Salmos 91, uno de los más populares de este Salmos y que la mayoría de la gente de lo conoce, es una oración individual que expresa ¿qué? ¿Qué expresa el Salmo 91? Confianza profunda en el Shaddai, y revela la reflexión madura y sobria del creyente de cada uno de nosotros. Ahora, una cosa es creer en Dios, que todo el mundo cree en Dios, todo el mundo. Tú pregúntale al azar a cualquier persona, ¿crees en Dios? Y te va a decir que sí. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son totalmente diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios que todo lo que está escrito en su palabra, que es la Biblia, es para mí. Y que Él a través de la Biblia me da instrucciones y que a través de eso revela a mi vida su carácter, su amor, su protección, su bondad, y que Él nos lleva a reflexionar en ese Salmos 90, que ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí está la palabra omnipotente, que es todopoderoso, que es Shaddai. Y bueno, es un poema maravilloso que relaciona este salmo con Dios como una morada, como un refugio, aunque el Salmos 91 se pone de manifiesto en profundo sentido de alivio, pues emocional. Cuando tú te sientas afligido, agobiado, con temor,
acude al Salmos 91, pero ahora tu entendimiento del Salmo 91 va a ser diferente, porque te vas a dar cuenta que el Shaddai está ahí manifestándose, que significa el todo suficiente, el todopoderoso. Y ahí está Él revelándose, ¿no? En cada uno de nosotros como el Altísimo, el Todopoderoso. Puede ser base para relacionar precisamente este pensamiento de la vida del escritor. Por eso nosotros en este Salmos 91, pues nos sirve para afirmar nuestra fe. Ahí nosotros en el Salmo 91 tenemos que afirmar nuestra fe. ¿Por qué tenemos que afirmar nuestra fe? Porque ahí existe una intervención divina en medio de la crisis. Obsérvalo, analízalo. El Salmo 91, versículo 3 al 13. Hay una crisis, pero Dios interviene en eso. Y ahí en el Salmos capítulo 91, versículo 14 al 16, hay una promesa de seguridad. Entonces, el Salmo 91 nos muestra al Shaddai como el todo suficiente para aumentar tu fe en medio de la crisis, porque ahí Él va a intervenir y ahí en medio de esa situación, Dios te promete seguridad y te da a ti la promesa de que Él va a estar contigo. Bueno, y aquí es donde entra pues una polémica, porque esta palabrita que es este Shaddai, pues de aquí se deriva algo que probablemente nos llame la atención, probablemente nos sacuda, porque esta palabrita nos lleva a una reflexión aún más profunda. La palabra Shaddai viene de una raíz etimológica, ¿no? El nombre Shaddai proviene de una raíz que significa pecho. Y aquí va, aquí, déjame mostrártelo. Mira, en esta parte, por eso lo puse así como pecho y pongo la imagen de una mujer amamantando a su pequeño, pecho. ¿Y por qué? Porque el Shaddai, la palabra, aquí lo vemos, en vez de estar abandonada y aborrecida, observa lo que dice Isaías, capítulo 60, versículo 15 al 16, dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho. Y date cuenta que la palabra pecho es la palabra chat, de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y el redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Pero esta palabra Shad, si te das cuenta, de ahí se deriva la palabra Shaddai. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el Shaddai, yo soy el suficiente, lo que Él está diciendo, yo quiero llevarte a una dependencia a mí como un recién nacido que no puede él masticar, no puede digerir un alimento por sí solo, sino que necesita la ayuda de su mamá para darle el alimento a través de sus pechos. Y ahí es donde viene el nombre de Shaddai, que precisamente es pecho. Y aquí él lo que está diciendo en este pasaje bíblico es que cuando una madre amamanta a su bebé, le da lo que necesita para sobrevivir. Entonces, el nombre de El Shaddai, cuando se une con este significado de la raíz Chad, pues presenta la imagen de un Dios que ofrece la provisión necesaria para sustentar la vida de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, las que son madres, saben, o los que también han estudiado, saben que la primera leche de los primeros 3 meses de la leche materna que se le da al bebé, se llama calostro,
y ese calostro es donde todos los nutrientes que el bebé cuando estaba en el vientre no pudo tener, ahora en el calostro, los primeros 3 meses, el bebé se nutre en la mamá para poder desarrollar aquellos huesitos todavía frágiles y todavía débiles y que todavía hay huesos que todavía no se han formado al 100%. Por ejemplo, todos los bebés nacen con esta parte aquí que le llamamos la mollera aguadita, frágil, así, lo tocas y se siente como gelatinoso, le tocas las rodillas y no tienen rodillas, el cartílago todavía está gelatinoso, el codo todavía está gelatinoso, entonces la leche de los 3 meses de la madre, que es el calostro, precisamente trae todos los nutrientes para que la mollera, los codos y la rodilla se le formen, tengan calcio y se forme el huesito. Entonces, vemos que Dios dice, es que hay cosas en tu vida que necesito nutrir todavía. Por eso es aquí, ¿no? El significado me encanta, por eso, y cuando yo leo el nombre de El Shaddai, me doy cuenta de que, wow, qué increíble es Dios, que aún en la naturaleza de una mujer nos revela su autosuficiencia. No podemos, dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, ¿no? Bueno, no era apóstol todavía, era discípulo de Jesús cuando Jesús les dijo a la gente, a ver, ustedes me siguen por el alimento que yo les doy, váyanse, cada quien a su casa, váyase. Si me buscan por las cosas materiales, mejor no. Entonces Pedro se le acerca y le dice al maestro, maestro, qué dura palabra les acabas de dar. Y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Vete, no hay problema, vete. Y Pedro lo queda mirando a Jesús porque probablemente nunca lo había escuchado hablar de esa manera. No, Jesús siempre reflejaba el amor, la bondad, la misericordia. Y ahora ver a Jesús diciéndole a la gente, órale, váyanse a su casa, porque ustedes solamente me están siguiendo por los milagros. Les di de comer ayer, ahora otra vez, y mañana, ¿qué van a hacer? Buscarme por el alimento. Y Pedro le dice, a ver, Jesús, estás como que, te estás alterando y le estás corriendo a la gente. Y Jesús le dice, no, pues si quieres irte tú también, ¿no? Y Pedro lo queda mirando a Jesús y le dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, cuando nosotros eh, buscamos otras fuentes de nutrición en nuestra alma, Dios dice, no me necesitas, entonces te dejo. Porque hay gente que no se nutre ni de la palabra de Dios ni en la oración, no lee la Biblia. Y la única manera de que nosotros podamos nutrirnos es a través de la palabra de Dios. Esa es la leche que nosotros necesitamos para nutrirnos y fortalecer nuestra vida espiritual y hacer crecer nuestra fe. Pero si no lees la Biblia, no te tomas el tiempo de leer, entonces dime, ¿qué tan fuerte espiritualmente estás? ¿Qué tan fuerte en tu fe estás? Y si tú dices, no, es que yo prefiero leer un libro de superación personal, léelo, pero es como la dopamina, que a los minutos se te acaba la motivación. El cristiano no vive por motivación, el cristiano vive por amor y pasión por el Dios que lo creó. ¿Cuál era el problema de Abraham y de Sarai? No podían producir vida. Ella era estéril, no tenían hijo. Entonces, si ella no tenía esta capacidad de engendrar, ¿cómo podían cumplir la promesa de Dios que dependía por entero de que Sarai tuviera un hijo? Entonces, Abraham y Sarai, que no podían cumplir el pacto por su cuenta, date cuenta, no podrían cumplir el pacto por su propia cuenta. Hay cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. Necesitas que Dios se revele a ti
como el Dios suficiente, como el Shad, el que tiene pechos y te amamanta, como un bebé indefenso. Baja la guardia. Yo creo que esa es la clave. Baja la guardia. El nuevo hombre de Abraham, el nuevo nombre de Abraham. Veamos esto rápidamente. He aquí, mi pacto está contigo, que serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Imagínate, qué reacción, ¿no? ¿Qué reacción? Ahora, ¿por qué tuvo que esperar hasta ese momento? Porque Dios no necesita un método humano para que le ayudemos a cumplir sus planes. No lo necesita. Abraham quiso ayudarle a Dios y ¿qué sucedió? Se equivocaron, ¿va? Y hasta el día de hoy su descendencia sigue pagando todo lo que ellos hicieron. Entonces, aquí en este texto que tú estás viendo ahí en tu pantalla, le dice Dios a Abraham sin dudarlo. Y en esta vez, afortunadamente, Abraham se postra sobre su rostro ante Dios. Vemos a Abraham humillado, se postra ante Dios. Y a veces es lo único que necesitamos hacer. No pelees, póstrate. No discutas, póstrate. Deja que Él haga su obra. Debemos de escuchar el nombre, escuchar el nombre de El Shaddai. Abraham se postró ante el Dios que puede crear la vida, ojo, y sustentarla. Como resultado, Abraham tuvo un nuevo, ¿qué? Un nombre nuevo. De Abraham a Abraham. Y antes del cambio del nombre, Dios recordó a Abraham que su pacto con él era más grande que él mismo. Dijo Abraham, no solo sería el padre de un solo hijo, sino que sería hijo, padre de multitud de naciones. Entonces, ¿qué quieres? ¿Consideras que eres más grande que tus promesas? ¿O crees que Dios, la promesa es más grande que nosotros, que tú y yo? Entonces, aquí es donde Dios nos lleva a una reconsideración, nos lleva a entender algo que debemos nosotros realizar. Vemos, Abraham estaba en una situación desesperada a la edad de 99 años. Él y Sara no podían tener un hijo por sí solos, pero leemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo es eso? Pues ya 99 años tenía que creer, porque tenía que creer. Esa es esperanza contra esperanza. Al final Abraham vio el fruto de su fe en el Shaddai, gracias al nacimiento de su hijo Isaac. ¿Y a los cuántos años nació Isaac? ¿A los cuántos años de Abraham y de Sara? A los 100 años. En ese mismo capítulo del 17 de Génesis, Dios le dice a Abraham, le dice, a ver, Abraham, que iba a tener un hijo. Y Sara estaba escondida en su tienda, dice. Y ella se comenzó a reír. Entonces Dios le dijo, por cuanto ella se rió, por cuanto ella se rió, el nombre de tu hijo será Isaac. Isaac significa risa, el que provoca risa. No te amargues la vida. Siempre, siempre levántate con una sonrisa en tus labios. Aunque a tu alrededor veas tan oscuro y que hay truenos, relámpagos y amenaza una tormenta a tu alrededor, no pierdas la fe. Siempre sonríe,
porque el enemigo es astuto y lo que él quiere es que tú vivas amargada, amargado, que te pelees con tu cónyuge, con tus hijos, con los vecinos, con cualquiera, y que te amargues la vida y que andes como en vez de tomar miel, tomas todos los días jugos de limón, ¿verdad? Amargado, con la cara seria. No, la vida no es así. Sonríe. ¿Qué provocó en Sara? Risa. ¿De incredulidad? No. Yo me imagino que Sara pensó, ¿no? ¿Cómo a mis 90 años voy a dar hijo? Bueno, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer lo que la ciencia, lo que nosotros no podemos hacer. ¿En quién vamos a confiar? Y quiero llevarte ya al punto final, que es la reflexión, para que veamos algo interesante aquí. Veamos algo interesante en esta parte. Veremos el fruto de nuestra fe. Veremos, es una promesa. Veremos, es una afirmación. Veremos, es una confirmación, una rectificación de lo que Dios ya te había dicho. Veremos el fruto de nuestra fe. Es una promesa del Dios que dice, no se avergonzarán los que esperan en mí. Si tú esperas en Dios, no serás avergonzado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bajar la guardia. Baja la guardia. No, no aceleres los tiempos. Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Pongamos hoy nuestra esperanza en el Shaddai. Él conoce, Él nos conoce, nos ama y nos sostendrá cuando confiemos en que cumplirá sus promesas en nosotros. Así como Dios sostuvo a Abraham por 25 años, ya su cuerpo débil, agotado, Dios ahí le dice, yo aquí voy a intervenir. Yo aquí te voy a hacer entender. Yo aquí voy a cumplir mis promesas. Yo aquí quiero. Yo aquí quiero.